Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Carolina Cortés, soy profesora del taller de técnicas de grabado y estampado que organiza la Corporación Cultural de Puente Alto. Y en esta 10ª sesión vamos a seguir trabajando algunas técnicas de adición como lo que vimos en la sesión anterior. En la vez pasada lo que realizamos fue trabajar dos matrices distintas, una de madera, que es el primer caso, y en el segundo ejemplo realizamos la matriz en una lámina de cartón, a la cual en ambas hicimos aplicaciones de distintos tipos de textura que nos permitieran generar estos resultados visuales, ¿no es cierto? En el primer caso, en la primera matriz, utilizamos el cáñamo y algunos elementos de madera. Y en el segundo ejemplo de matriz utilizamos la matriz de cartón elementos como el cáñamo y también algunos elementos metálicos como el clip. Esos son los que permitieron generar este tipo de copias. La técnica de la sesión anterior y más la que vamos a analizar en esta jornada corresponden a técnicas aditivas o colografías que provienen de la palabra del collage y consisten precisamente en adherir algunos elementos a las matrices. No son como las matrices que ya vimos en las sesiones anteriores, que corresponden a técnicas de incisión en donde se realizan surcos, ¿verdad? Nosotros trabajamos principalmente con punzón sobre distintos tipos de matrices. Es una técnica distinta a la que vamos a revisar el día de hoy y también como ejemplo lo que vimos en la sesión anterior, el resultado de este trabajo. En la sesión de hoy vamos a hacer una aproximación al grabado al carborundo, que es una técnica en donde se utiliza un barniz sintético y además el polvo carborundo, que al ser entintado este polvo abrasivo, el que es muy parecido también a la arena o al sílice que contiene el papel de lija, retiene la tinta en mayor o menor grado según sea la concentración del mismo. Ahora, claro, los resultados de este tipo de grabado son representaciones de imágenes múltiples, ¿verdad? En el sentido de la reproducción de imagen del grabado y que como resultado visual está más vinculado al aspecto pictórico. Vamos a reemplazar estos materiales por elementos que sean más accesibles para todos. Así es que vamos entonces con la técnica de la jornada de hoy. Los materiales que vamos a utilizar en esta sesión son trupán para hacer la matriz. Voy a ocupar lija, puedes utilizar el gramaje que tú tengas. Voy a emplear además para generar estos relieves en las matrices la cola fría y sal de mesa. Además de estos materiales, voy a utilizar la tinta para impresión, estoy ocupando óleo, todas las técnicas que hemos desarrollado hasta ahora las he utilizado con óleo, los instrumentos para hacer las copias, la cuchara y el baren, un pincel para aplicar la cola fría, tijeras también, un pincel o una brocha y además voy a emplear la pistola de silicona caliente que se adhiere más rápidamente los elementos a las superficies de trabajo. Vamos a preparar la matriz para hacer esta aproximación al carborundo o a la técnica aditiva del carborundo con estos elementos que tenemos acá. Una vez que ya tengas definido el formato de tu matriz de trabajo, vamos a comenzar a definir los elementos que vamos a aplicar o que vamos a adicionar a estas matrices.
obviamente ya tienes que tener claridad acerca del diseño que tú vas a realizar. Entonces, en este caso yo tengo dos matrices de madera. En una voy a utilizar una textura que la voy a generar con el papel de lija, y en la segunda matriz, que es la parte inferior de este grabado, la voy a utilizar con la aplicación de sal y cola fría. Entonces, por ejemplo, aquí ya yo tengo claridad acerca del diseño que voy a realizar, y me queda que realizar el diseño en el papel de lija. Y según las marcas que ya he hecho, voy a recortar estas figuras para adicionarlas a la matriz de Trupán. Entonces, lo importante para esta matriz va a ser obviamente la textura que tiene el papel de lija. Por lo tanto, ese es el lado que va, la cara que va a ir para el frente. Voy a utilizar la pistola de silicona caliente para pegar esta lija, principalmente porque se pega más rápido. Aquí entonces ya tenemos la primera matriz de trabajo. Ahora vamos a desarrollar la segunda matriz, que sería la que va en la parte inferior de este grabado. Y lo vamos a desarrollar con cola fría y con sal. Ya he traspasado el boceto del diseño que quiero reproducir, y también preparé la cola fría con un poco de agua para dejarla más líquida, de manera que nos permita dibujar mejor sobre la matriz de madera. Entonces, digamos que voy a dibujar con la cola fría o cubrir zonas que yo quiero que queden entintadas completamente en la imagen final.
Entonces vamos a poner cola fría en todo el espacio que en donde vamos a poner la sal, que por lo demás es el elemento que nos va a permitir generar una textura distinta en la impresión final. Tú podrías dibujar con la cola fría elementos lineales, texturas lineales o generar texturas a partir de puntos. O como el diseño que estoy haciendo acá, en donde estoy cubriendo por completo las zonas del espacio del diseño. Ya tenemos listo el diseño con la cola fría. Ahora le vamos a aplicar sal a esta matriz. Puedes utilizar sal gruesa o sal fina, la que tengas disponible. La idea es cubrir toda la superficie y principalmente aquella que tiene la cola fría. Por lo tanto, estos granos nos van a permitir la generación de textura en el grabado final. Tenemos lista la matriz con la aplicación de sal y cola fría. Ahora vamos a esperar a que esto se seque por completo para poder hacer la reproducción de imagen y vamos a comenzar a prepararnos ya para entintar e imprimir la primera textura. Vamos a desarrollar entonces la impresión de esta matriz en papel de lija y vamos como siempre a preparar el papel. Estoy utilizando como hasta ahora el papel hilado grueso y lo voy a humedecer. Lo puedes sumergir también en agua o con aspersor y luego lo vamos a dejar entre medio de dos papeles para que se quiten los excesos de agua. Y se humedece por ambos lados en el caso del aspersor. Tenemos preparada el área de impresión para comenzar a entintar y hacer la reproducción de imagen. Y vamos a aplicar entonces el óleo. Este óleo yo lo diluí con un poco de aceite de linaza. En el caso de que tengas óleo y no tengas aceite de linaza, también podrías diluir con un poco de agua ras. Y en el caso de que estés utilizando acrílico, solamente con un poco de agua.
al igual que la témpera. Entonces comenzamos a entintar la matriz. Y vamos a entintar solamente sobre la superficie de la lija. Obviamente van a quedar algunas manchas alrededor en la matriz y vamos a tratar de limpiarlas con un paño y de quitar el exceso también de tinta que haya quedado sobre esta superficie. Voy a utilizar un paño para quitar los excesos de tinta. Para limpiar también un poco los bordes de la textura de la lija. Voy a hacer algunas guías de esta matriz luego para posicionar la parte inferior del grabado. Y también voy a hacer las guías del papel para luego calzar esa parte inferior. Y con nuestra herramienta Baren vamos a aplicar presión de manera circular para realizar esta reproducción de imagen. Fíjate el tipo de textura que se ha generado con el papel de lija, que es una textura porosa y casi táctil, ¿verdad? Ese es el resultado que genera esta técnica y principalmente con este material. Voy a hacer otra copia más y voy a dejar un poco más de tinta sobre esta superficie. Voy a incluir otro color sobre esta superficie para dar una tonalidad diferente a la copia que ya acabamos de hacer.
nuestra segunda copia con aplicación de otro tono de color. Tenemos entonces dos impresiones, una solamente en azul y la segunda con una tonalidad más verde. Entonces nos quedaría ahora hacer la reproducción de la imagen de la parte inferior de este grabado que hemos realizado con cola fría y con sal. Vamos a esperar que esto se seque un poco para comenzar a trabajar la otra matriz. Vamos a entintar ahora la segunda matriz que preparamos con cola fría y con sal, generando una textura táctil sobre esta superficie, y le voy a aplicar la misma tinta, el óleo, pero cambiando el color. Vamos a aplicar la pintura de una manera suave para no ir eliminando los granos de sal que hemos pegado a esta superficie. Sería ideal que dejara secar la cola fría con la sal durante varias horas para generar un poco más de relieve. En este ejemplo dejé solamente un tiempo corto para presentar esta técnica, pero es ideal que la deje secar por más tiempo. Vamos a retirar solamente un poco de exceso de tinta de esta matriz con un paño, y de la misma forma que hicimos en la matriz anterior, sin arrastrar el paño para no dañar y no quitar elementos de la superficie. Ubicamos entonces la matriz en la parte inferior y considerando también las guías que hicimos de la matriz superior. Y ahora vamos a calzar el grabado que ya hemos impreso anteriormente. Vamos a hacerlo sobre este primero. Aquí tenemos la segunda parte de nuestro grabado, y fíjate que también la textura que queda, bueno, una vez que esté seca vamos a poder sentir la textura táctil que ha quedado por los granos de sal y también los granos que han quedado acá de la matriz de lija que hemos realizado al principio.
Hemos finalizado la segunda impresión de nuestro grabado con matrices que tienen elementos distintos y el resultado final en realidad es bastante similar. Respecto a esta última matriz, que la sal, digamos, se puede reemplazar también por arena, te recomiendo que dejes secar por más tiempo el pegamento y el elemento que incorpores sobre ella para generar un relieve mayor. Eso nos va a permitir también que la tinta se adhiera de mejor forma entre cada uno de los cristales de sal o de arena que incorpores sobre esta superficie. Y también es interesante que incluyas otros colores, no solamente un color plano, sino que es la característica también de este tipo de grabado. Como te decía al inicio, hay un carácter más pictórico dentro del resultado final. Este es el resultado que puedes obtener con esta técnica de grabado por adición, en donde se han incorporado elementos con textura táctil sobre la matriz. La lija en el primer caso y el pegamento con sal, también podría reemplazarlo con azúcar o, como te decía, también con arena. Los resultados visuales finales son similares y aquí la diferencia está en la incorporación de tonalidades distintas dentro de una copia y otra. Fíjate que, por ejemplo, la primera impresión que realizamos, la textura granulada de la lija se nota mucho más que en esta. Claro, esta se nota, pero tiene mayor concentración de tinta. Aquí nos faltó un poco más de presión y quizás tiene menos tinta también esta matriz, este diseño, pero el resultado es bastante interesante, principalmente por la textura que se genera. Como siempre lo menciono, me queda solamente invitarte a que sigas indagando en las técnicas de grabado, que trabajes con diversos materiales, distintos colores de papel, vayas aplicando distintos colores también al momento de entintar tus matrices, mezclando las técnicas, por ejemplo las técnicas de incisión con estas de adición, en donde hemos incluido estos materiales sobre estas superficies de madera. Si no tienes madera, lo puedes hacer también sobre cartón piedra, por ejemplo, o simplemente un cartón resistente. Espero que esta sesión te haya gustado y nos vemos en una siguiente oportunidad. Cuídate mucho, que estés bien.